Dijeron que la sangre es más espesa que el agua. Pero nadie me dijo que la sangre también puede ahogarte. Mis padres pasaron 23 años eligiendo a mi hermano sobre mí, y durante 23 años se lo permití. Me quedé callada. Sonreía en las cenas familiares. Me decía a mí misma que estaba siendo la persona más madura. Pero el silencio tiene un punto de quiebre. Y el día en que el mío se rompió, cambió todo. Mi nombre es Sara. Y esta es la historia de cómo finalmente dejé de ser la hija invisible, y me convertí en lo último que mi familia esperaba. Déjame llevarte al principio porque necesitas entender el panorama completo para entender por qué hice lo que hice. Crecí en una familia de clase media en Ohio. Mis padres, David y Renaa, eran personas decentes en apariencia. Iban a la iglesia todos los domingos, mantenían el césped cortado y sonreían a los vecinos. Pero a puerta cerrada, nuestra casa funcionaba con un sistema del que nadie hablaba en voz alta. Una jerarquía silenciosa. Y en la cima de esa jerarquía estaba mi hermano, Marcus. Marcus era 3 años mayor que yo. Cabello dorado, ojos azules, esa sonrisa fácil que hacía que los adultos le dieran lo que quería antes de que terminara de pedirlo. Era el tipo de niño que los maestros adoraban, que los entrenadores amaban, y del que los abuelos presumían en cada mesa navideña. Y desde que fui lo suficientemente grande para entender algo, entendí una cosa muy claramente: Marcus era el favorito. No el hijo ligeramente más preferido. El favorito. Completa y sin disculpas. Recuerdo tener 8 años y llegar a casa con una boleta de calificaciones llena de puros 10. Estaba tan orgullosa que apenas podía respirar mientras caminaba por la entrada. Mi mamá la miró, dijo buen trabajo y volvió a la cocina. Esa misma semana, Marcus trajo una calificación reprobatoria en matemáticas, su peor nota en 2 años, y mi papá se sentó con él en la mesa de la cocina durante 3 horas, paciente, alentador, diciéndole lo inteligente que era y lo orgulloso que estaba. Yo estaba sentada en las escaleras escuchando esa conversación. Y algo pequeño y silencioso se quebró dentro de mí esa noche. Me dije que no era nada. Los niños siempre sienten que las cosas son injustas. Lo leí en algún libro. Me convencí de que era demasiado sensible. Pero los años pasaron y los ejemplos se fueron acumulando. Cuando Marcus chocó el coche a los 16 años, mis padres pagaron la reparación y le dijeron que todos cometemos errores. Cuando yo accidentalmente rompí una ventana con una pelota de softball a los 13 años, me castigaron 1 mes y tuve que pagarlo con el dinero de mi cumpleaños. Cuando Marcus abandonó su primer semestre universitario para encontrarse a sí mismo en Colorado, mis padres le enviaban dinero todos los meses y lo llamaban una inversión en su camino. Cuando yo entré a una universidad estatal con una beca académica parcial, mi papá dijo, y nunca olvidaré estas palabras: deberías pensar muy bien si la universidad es el camino correcto para ti. Yo era la hija que sacaba puros 10 y de quien no estaban seguros si debía ir a la universidad. Mi hermano abandonó sus estudios y estaba encontrando su camino. Fui a la universidad de todas formas. Trabajé en 2 empleos, pedí préstamos y me gradué con una licenciatura en contabilidad. Construí una vida para mí misma. Me mudé a Chicago, conseguí un buen trabajo en una empresa mediana y renté mi propio apartamento. Lo hice todo sola. Y estaba orgullosa de eso. De verdad lo estaba. Pero esto es lo que pasa cuando cargas con el dolor por mucho tiempo, no desaparece solo porque te esté yendo bien. Se sienta en el rincón de cada habitación en la que entras. Aparece en la cena de Navidad. Te susurra cada vez que llamas a casa y tu mamá pasa 45 minutos hablando sobre la última idea de negocios de Marcus antes de preguntarte cómo estás. ¿Y las ideas de negocios? Dios mío, las ideas de negocios. Marcus tenía 31 años y había comenzado y abandonado 6 proyectos diferentes desde que dejó la universidad. Un food truck. Una tienda de camisetas en línea. Una firma de consultoría que, hasta donde podía ver, no tenía clientes. Un curso de bienes raíces que nunca terminó. Un proyecto de criptomonedas que de alguna manera perdió dinero incluso durante el auge. Cada fracaso era recibido por mis padres con entusiasmo renovado y, más importante, con dinero fresco. Me senté frente a ellos en una cena de acción de gracias y vi a mi padre escribirle a Marcus un cheque por $12,000 para su próximo gran proyecto, una empresa de cajas de suscripción para entusiastas del aire libre.
Marcus sonreía como si ya hubiera ganado. Mi papá le dio una palmada en el hombro y dijo: «Creo en ti, hijo». Nunca en mi vida había escuchado a mi padre decirme esas palabras. Me excusé para ir al baño y me senté en el borde de la bañera durante 10 minutos, solo respirando. Tenía 30 años. Tenía un plan de retiro, 0 deudas de consumo y acababa de ser ascendida a contadora senior en mi empresa. Y estaba escondida en un baño tratando de no llorar porque mi papá nunca me había dicho que creía en mí. Ese fue el momento en que algo cambió. No era exactamente enojo. Era algo más silencioso y más peligroso que el enojo. Era claridad. Volví a la mesa. Sonreí. Ayudé a mi mamá a recoger los platos. Manejé a casa esa noche en silencio. Y empecé a prestar mucha atención a todo. Esto es lo que descubrí cuando empecé a prestar atención de verdad. Mis padres no solo favorecían emocionalmente a Marcus. Se estaban destruyendo financieramente por él. A lo largo del siguiente año, empecé a juntar silenciosamente las piezas. Mi mamá había mencionado de pasada que habían refinanciado la casa unos años antes. En ese momento no le había dado importancia. Pero ahora empecé a hacer preguntas sutiles y cuidadosas. Cuando visitaba prestaba atención al correo sobre el mostrador, a las conversaciones que tenían por teléfono, a cómo se tensaba el rostro de mi mamá cuando salían ciertos temas. Lo que descubrí lentamente a lo largo de meses fue que mis padres habían agotado casi todo por Marcus. El refinanciamiento. Los préstamos repetidos. El dinero que habían retirado silenciosamente de sus cuentas de retiro. Mi mamá, que tenía 62 años en ese momento, todavía trabajaba a tiempo completo en un supermercado porque no podían permitirse que se jubilara. La pensión de mi papá de su trabajo en la fábrica era lo único que los mantenía a flote, e incluso eso estaba al límite. Mientras tanto, la empresa de cajas de suscripción de Marcus había cerrado a los 8 meses. Había regresado a casa, vivía en su antigua habitación y mis padres pagaban su seguro de coche y su factura del teléfono. Tenía 31 años. Y aquí está la parte que casi me destruyó: estaban planeando darle más. Mi mamá me dijo con toda naturalidad, como si no fuera nada, que estaban pensando en sacar un préstamo sobre la casa para darle a Marcus una oportunidad de verdad en algo grande. Un restaurante. Marcus había decidido que quería abrir un restaurante. Sin formación culinaria, sin experiencia en la industria, sin un plan de negocios que yo haya visto jamás. Solo ilusiones y la seguridad del retiro de mis padres. Me senté frente a mi madre en su mesa de cocina, sosteniendo una taza de café, y la miré, realmente la miré. Se veía cansada. Se veía más vieja de lo que debería. Y sonreía mientras me contaba sobre el sueño del restaurante de Marcus como si fuera lo más emocionante que había escuchado. ¿Y tu jubilación?, pregunté. Con mucho cuidado. Con mucha calma. Agitó la mano. Oh, estaremos bien. Marcus nos va a pagar cuando el negocio despegue. No dije nada más. Tomé mi café. La abracé al despedirme. Manejé hasta el final de su calle, me detuve a un lado y me quedé sentada ahí por mucho tiempo. Quiero ser muy clara sobre algo: no estaba enojada con mis padres por amar a Marcus. No puedes estar realmente enojada con alguien por amar a su hijo. Lo que me enojaba, no lo que me devastaba, era que habían pasado toda mi vida haciéndome sentir que era menos que él. Menos digna. Menos amada. Menos real. Y ahora los veía caminar hacia un precipicio financiero por él, y él los iba a dejar hacerlo, y nadie, ni una sola persona en mi familia, había dicho jamás: Sara también está aquí. Sara también importa. Así que tomé una decisión. No iba a salvarlos de sí mismos. Lo había intentado con gentileza y cuidado, y me habían ignorado. Pero tampoco iba a ser la red de seguridad que asumían que sería. Porque esto es lo que mis padres no sabían: a lo largo de los años, habían hecho una serie de suposiciones muy silenciosas sobre mi futuro. Mi mamá había mencionado más de una vez, con esa actitud despreocupada que tenía, que cuando las cosas se pongan difíciles, sabemos que Sara ayudará. Yo nunca había acordado esto. Nunca me lo habían pedido directamente. Simplemente se daba por sentado. Porque yo era la responsable. La estable.
la que no necesitaba ayuda y por lo tanto existía para proporcionarla. Nunca habían invertido en mí. Pero habían planeado cobrarme completamente. Y decidí con mucha claridad y mucha calma que había terminado. La venganza, y sé que eso es lo que estás esperando, y te la voy a dar, no fue ruidosa. No fue dramática. No fue una pelea a gritos en la cena de Navidad. Eso no es quien soy. Mi venganza fue silenciosa, paciente y absolutamente devastadora. Paso 1. Dejé de estar disponible. Había pasado años siendo el contacto de emergencia, la hija confiable, la que contestaba al segundo timbre. Empecé a dejar que las llamadas fueran al buzón de voz. No ignorarlas, simplemente no estar disponible al instante. Devolvía las llamadas en 1 o 2 días. Era amable, cálida, pero ligeramente distante. Estaba sembrando una semilla. Paso 2. Me protegí legal y financieramente. Hice que un abogado redactara un documento simple, esencialmente una carta de límites financieros personales, que establecía claramente que no tenía ninguna obligación legal ni financiera con mis padres ni con ningún familiar, y que cualquier futuro préstamo o asistencia financiera se documentaría por escrito con términos de pago o simplemente no ocurriría. Nunca se la envié. Era para mí. Era un recordatorio de que no era responsable de las consecuencias de decisiones en las que no había tenido parte. Paso 3. Empecé a dejar un rastro documentado. Cada vez que mis padres mencionaban el préstamo para el restaurante, las finanzas de Marcus o cualquier plan que involucrara su casa o sus ahorros para el retiro, respondía por mensaje de texto, después de la llamada, resumiendo lo que habíamos hablado. Solo para confirmar nuestra conversación, mencionaste que estás considerando una segunda hipoteca para el restaurante de Marcus. Quiero asegurarme de haber entendido bien. Amable. Documentado. Con fecha y hora. Paso 4, y este es el que cambió todo. Marcus me llamó una noche en marzo. Estaba en ese modo encantador y casual que reservaba para cuando quería algo de mí. Habló durante 20 minutos sobre el concepto del restaurante, cómo esta vez sería diferente, cómo había aprendido de sus fracasos anteriores. Y luego, sin rodeos, llegó al punto. Quería que yo firmara como CEO deudora en un préstamo comercial con él. Dijo que el banco necesitaba a alguien con buen historial crediticio e ingresos estables. Dijo que solo sería en papel. Dijo que nunca me necesitaría realmente para cubrir nada. Lo dejé terminar. Y luego dije muy amablemente, Marcus, te quiero. Pero no. No voy a ser CEO deudora de nada. Estaba sorprendido. En 31 años nunca le había dicho no a Marcus. No claramente. No con calma. No sin suavizarlo inmediatamente o disculparme. Presionó. Se frustró. Dijo que estaba siendo egoísta. Dijo que éramos familia. Y yo dije, tienes razón, somos familia. Y la familia funciona en ambos sentidos. Nunca te he pedido nada a ti, ni a mamá ni a papá. He sido independiente desde los 18 años. Construí todo lo que tengo sola. Y estoy orgullosa de eso. Pero no voy a arriesgar mi futuro financiero por un plan de negocios que no he visto, en una industria en la que no tienes experiencia. Espero que lo entiendas. Luego le dije buenas noches y colgué. Llamó 2 veces más. Lo dejé ir al buzón de voz. Mis padres llamaron a la mañana siguiente. La voz de mi mamá estaba tensa, ese tono cuidadoso y apretado que usaba cuando trataba de no sonar tan molesta como estaba. Dijo que Marcus estaba muy herido. Dijo que lo había avergonzado. Dijo que no entendía por qué me estaba comportando así. La dejé hablar. Y luego dije algo que había ensayado quizás 100 veces en mi cabeza durante el último año, mamá, te quiero. Pero necesito que me escuches. He pasado toda mi vida siendo la responsable, la callada, la que no necesitaba nada. Y por mucho tiempo me dije que así era yo simplemente. Pero me he dado cuenta de que no es quien soy, es quien me enseñaron a ser, porque era conveniente. Marcus puede fracasar y ser celebrado y recibir apoyo. Yo puedo tener éxito y ser dada por sentada. Ya no estoy enojada por eso. Pero tampoco voy a firmar un préstamo comercial, ni voy a ser la red de seguridad de la familia, ni voy a seguir fingiendo que esta familia alguna vez nos trató de manera igual.
Te quiero. Pero no puedo seguir haciendo esto. La línea estuvo muy callada por un largo tiempo. Mi mamá dijo, no sé qué quieres que te diga. Y yo dije, no tienes que decir nada, mamá. Solo necesitaba que lo supieras. El restaurante nunca sucedió. El banco rechazó la solicitud de préstamo de Marcus sin un CEO deudor. Se quedó en casa otros 8 meses y luego se mudó a Denver con un amigo para intentar algo nuevo. Mis padres no sacaron el préstamo sobre la casa. No sé si fue porque no pudieron obtener la aprobación o porque algo de lo que dije realmente llegó. Quizás ambas cosas. Mi relación con mis padres es diferente ahora. Seguimos hablando. Seguimos teniendo cenas en los días festivos. Pero algo ha cambiado permanentemente y creo que de manera irreversible. Mi mamá me mira diferente. No puedo describir exactamente cómo. No es exactamente calidez. Podría ser algo más cercano al respeto. O quizás solo el reconocimiento de que ya no soy la pieza predecible en el tablero que ella creía conocer. Mi papá me dijo algo el último día de Acción de Gracias que he estado analizando desde entonces. Estábamos lavando los platos juntos, solo nosotros dos, y de la nada dijo, sé que no siempre te lo pusimos fácil. Eso fue todo. Eso fue lo único que dijo. No es una disculpa. No es un reconocimiento de los 23 años de ser la segunda opción en mi propia familia. No es creo en ti, Sara. No es ni de lejos suficiente. Pero es algo. Y de mi padre he aprendido a tomar algo cuando nada era lo único que solía recibir. Aquí estoy, a los 32 años. Mi apartamento en Chicago es silencioso y es mío. Mi cuenta de ahorros está saludable. Mi historial crediticio es excelente. Duermo bien por primera vez en años. ¿Me siento culpable? A veces. Principalmente a las 2 de la madrugada cuando la mente va a lugares oscuros y hace preguntas incómodas. ¿Estuve mal al decir no? ¿Estuve mal al elegirme a mí misma después de toda una vida siendo ignorada? ¿Estuve mal al dejar que mis padres caminaran hacia consecuencias que yo podía ver venir y no hacer nada para detenerlos? No tengo una respuesta limpia. Tengo una complicada. Creo que pude haber hablado antes. Creo que pude haber tenido esa conversación honesta con mi madre años antes de que finalmente lo hiciera. Creo que el sufrimiento silencioso no me hizo noble, solo hizo que la explosión fuera más dramática cuando finalmente llegó. Pero también sé esto, nadie iba a defenderme. Nadie se estaba levantando en esa familia y diciendo que Sara merecía algo mejor. Tenía que ser yo. Y tenía que hacerlo sin perderme en el proceso. Me elegí a mí misma. Después de 32 años, finalmente me elegí a mí misma. Estuve mal. Si esta historia tocó una fibra sensible, deja un comentario, entiendo, o yo hubiera hecho lo mismo. Y si alguna vez has sido el invisible en tu familia, el que tuvo que ser fuerte porque todos los demás podían ser frágiles, quiero escucharte. ¿Qué habrías hecho tú? Cada vez que mis padres mencionaban el préstamo para el restaurante, las finanzas de Marcus o cualquier plan que involucrara su casa o sus ahorros para el retiro, respondía por mensaje de texto, después de la llamada, resumiendo lo que habíamos hablado. Solo para confirmar nuestra conversación, mencionaste que estás considerando una segunda hipoteca para el restaurante de Marcus. Quiero asegurarme de haber entendido bien. Amable. Documentado. Con fecha y hora. Paso 4, y este es el que cambió todo. Marcus me llamó una noche en marzo. Estaba en ese modo encantador y casual que reservaba para cuando quería algo de mí. Habló durante 20 minutos sobre el concepto del restaurante, cómo esta vez sería diferente, cómo había aprendido de sus fracasos anteriores. Y luego, sin rodeos, llegó al punto. Quería que yo firmara como CEO deudora en un préstamo comercial con él. Dijo que el banco necesitaba a alguien con buen historial crediticio e ingresos estables. Dijo que solo sería en papel. Dijo que nunca me necesitaría realmente para cubrir nada. Lo dejé terminar. Y luego dije muy amablemente, Marcus, te quiero. Pero no. No voy a ser CEO deudora de nada. Estaba sorprendido. En 31 años nunca le había dicho no a Marcus. No claramente. No con calma.
no sin suavizarlo inmediatamente o disculparme. Presionó. Se frustró. Dijo que estaba siendo egoísta. Dijo que éramos familia. Y yo dije, tienes razón, somos familia. Y la familia funciona en ambos sentidos. Nunca te he pedido nada a ti, ni a mamá ni a papá. He sido independiente desde los 18 años. Construí todo lo que tengo sola. Y estoy orgullosa de eso. Pero no voy a arriesgar mi futuro financiero por un plan de negocios que no he visto, en una industria en la que no tienes experiencia. Espero que lo entiendas. Luego le dije buenas noches y colgué. Llamó 2 veces más. Lo dejé ir al buzón de voz. Mis padres llamaron a la mañana siguiente. La voz de mi mamá estaba tensa, ese tono cuidadoso y apretado que usaba cuando trataba de no sonar tan molesta como estaba. Dijo que Marcus estaba muy herido. Dijo que lo había avergonzado. Dijo que no entendía por qué me estaba comportando así. La dejé hablar. Y luego dije algo que había ensayado quizás 100 veces en mi cabeza durante el último año: mamá, te quiero. Pero necesito que me escuches. He pasado toda mi vida siendo la responsable, la callada, la que no necesitaba nada. Y por mucho tiempo me dije que así era yo simplemente. Pero me he dado cuenta de que no es quien soy, es quien me enseñaron a ser, porque era conveniente. Marcus puede fracasar y ser celebrado y recibir apoyo. Yo puedo tener éxito y ser dada por sentada. Ya no estoy enojada por eso. Pero tampoco voy a firmar un préstamo comercial, ni voy a ser la red de seguridad de la familia, ni voy a seguir fingiendo que esta familia alguna vez nos trató de manera igual. Te quiero. Pero no puedo seguir haciendo esto. La línea estuvo muy callada por un largo tiempo. Mi mamá dijo, no sé qué quieres que te diga. Y yo dije, no tienes que decir nada, mamá. Solo necesitaba que lo supieras. El restaurante nunca sucedió. El banco rechazó la solicitud de préstamo de Marcus sin un CEO deudor. Se quedó en casa otros 8 meses y luego se mudó a Denver con un amigo para intentar algo nuevo. Mis padres no sacaron el préstamo sobre la casa. No sé si fue porque no pudieron obtener la aprobación o porque algo de lo que dije realmente llegó. Quizás ambas cosas. Mi relación con mis padres es diferente ahora. Seguimos hablando. Seguimos teniendo cenas en los días festivos. Pero algo ha cambiado permanentemente y creo que de manera irreversible. Mi mamá me mira diferente. No puedo describir exactamente cómo. No es exactamente calidez. Podría ser algo más cercano al respeto. O quizás solo el reconocimiento de que ya no soy la pieza predecible en el tablero que ella creía conocer. Mi papá me dijo algo el último día de Acción de Gracias que he estado analizando desde entonces. Estábamos lavando los platos juntos, solo nosotros dos, y de la nada dijo, sé que no siempre te lo pusimos fácil. Eso fue todo. Eso fue lo único que dijo. No es una disculpa. No es un reconocimiento de los 23 años de ser la segunda opción en mi propia familia. No es creo en ti, Sara. No es ni de lejos suficiente. Pero es algo. Y de mi padre he aprendido a tomar algo cuando nada era lo único que solía recibir. Aquí estoy, a los 32 años. Mi apartamento en Chicago es silencioso y es mío. Mi cuenta de ahorros está saludable. Mi historial crediticio es excelente. Duermo bien por primera vez en años. ¿Me siento culpable? A veces. Principalmente a las 2 de la madrugada cuando la mente va a lugares oscuros y hace preguntas incómodas. ¿Estuve mal al decir no? ¿Estuve mal al elegirme a mí misma después de toda una vida siendo ignorada? ¿Estuve mal al dejar que mis padres caminaran hacia consecuencias que yo podía ver venir y no hacer nada para detenerlos? No tengo una respuesta limpia. Tengo una complicada. Creo que pude haber hablado antes. Creo que pude haber tenido esa conversación honesta con